En el vídeo anterior hemos visto los tipos de discontinuidades que había y en qué funciones se podían dar. Bueno, pues ahora vamos a ver lo mismo, pero desde el otro punto de vista. Vamos a ver las funciones elementales y qué tipo de discontinuidades nos ofrecen. Entonces vamos a ver las funciones polinómicas, las racionales, las exponenciales, las funciones que tienen raíces, logarítmicas, trigonométricas, las funciones definidas a trozos, que es una parte muy importante de los estudios de continuidad, y las funciones compuestas, ¿vale? Unas compuestas de otras. Entonces, empezando con las funciones polinómicas, que son pues las de primer grado, que son las rectas, de segundo grado, que son las parábolas, de cuarto grado, bueno, etcétera, ¿vale? Estas funciones, bueno, pueden ser rectas, pueden ser parábolas o pueden tener más o menos intervalos de crecimiento, máximos, mínimos. Bueno, pero lo que importa es, fijaos en esta imagen, no tienen ningún tipo de discontinuidad. Así que las funciones polinómicas, buenas noticias, son continuas en todos los valores reales, ¿de acuerdo? Puedes meter cualquier valor en la x, en estas funciones que veis, que no te va a dar ningún problema. La calculadora no te va a poner error ni nada de eso. Cualquier valor que metáis de x tiene un resultado. Funciones racionales. Bueno, estos serían ya funciones que traen divisiones donde tenemos alguna x abajo en el denominador, como esta o como esta, ¿vale? Lo pongo de ejemplos porque luego las vamos a resolver. Entonces, ¿qué problemas traen estas funciones? Pues que las funciones racionales son discontinuas en aquellos valores de x para los cuales se anula el denominador. O sea, la clave es el piso de abajo, el denominador. Si el denominador se anula, o sea, es cero, tenemos problemas, porque cogéis la calculadora y lo comprobáis. Si dividís algo entre cero, os va a decir error, ¿vale? Ahí hay una discontinuidad. Y de hecho puede haber dos tipos. Puede ser que cuando se anule el numerador no se anula, entonces tengo un número partido de cero, que eso en definitiva es una asíntota vertical. Podríamos mirar los límites laterales por un lado o por el otro para ver si va más infinito o menos infinito. Pero en definitiva, el tipo de discontinuidad que nos encontramos ahí es de primera especie, es un salto infinito, porque es una asíntota vertical y tanto por la derecha como por la izquierda, pues la función se va a infinito o a menos infinito, ¿de acuerdo? Luego, salto infinito. Pero si el valor que anula el denominador a la vez anula el numerador, me voy a encontrar con un caso de 0 partido de 0, que no es una asíntota vertical, es un punto en blanco. Y entonces ahí tendríamos que seguir resolviendo el límite para ver en qué lugar tenemos el punto en blanco. Y eso es una discontinuidad evitable. Recordad que los puntos en blanco son discontinuidades evitables, no son saltos, ni finitos ni infinitos, solo es un punto que quedaría en blanco. Entonces vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, esta primera función. Si me preguntan, a ver, ¿qué pasa con la continuidad de esta función? Analízala. Pues lo primero que tengo que hacerme es irme al denominador, al x menos 4, ¿de acuerdo? Y digo, a ver, ¿esto cuándo va a ser 0? Entonces, lo igualo a 0 por curiosidad, para ver, oye, ¿y esto cuándo va a ser 0? Pues no lo sé. Digo, x menos 4, ¿cuándo es igual a 0? Pues sustituyo es cuando x es igual a 4. Cuando x sea 4, es fácil ver, porque si x es 4, pues abajo tienes 4 menos 4, que es 0. Ahí voy a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? No lo sé. Voy a ver cuánto vale la función cuando x es 4. A ver si el numerador, o sea, el piso de arriba también se anula o no. Entonces, si sustituyo en la función la x por 4, arriba me queda 4 más 1, que es 5, y abajo 4 menos 4, que es 0. Es 5 partido de 0, luego el caso que tengo aquí es una asíntota vertical, que de hecho la función es esta, no piden representarla ahora mismo, ¿vale? Pero que veáis que justo para x igual a 4 tengo ahí un corte en la función, obviamente ya la función deja de ser continua, porque se convierte en dos tramos de función, no puedo dibujarla sin levantar el bolígrafo del papel, y lo que tengo es un salto infinito, ¿vale? Discontinuidad de primera especie, salto infinito. ¿Qué pasa si el denominador es de segundo grado? Pues lo mismo, cojo el denominador, lo igualo a 0, porque cuando el denominador sea 0 va a haber problemas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí al despejar me salen dos valores, cuando x es más 2 y cuando x es menos 2. Bueno, pues se analizan los dos valores, no hay ningún problema. Venga, cuando x es 2, ¿cuánto me da la función? Pues daría 2 más 1, 3, y abajo 2 al cuadrado menos 4, 0. 3 partido de 0. Bueno, y cuando x es menos 2, ¿cuánto me da la función? Pues arriba menos 2 más 1 es menos 1, y abajo menos 2 al cuadrado, que es 4 menos 4, 0. Menos 1 partido de 0. En ambos casos me ha salido número partido de 0. Luego en ambos casos hay asíntota vertical, no pasa nada. Hay funciones que tienen dos asíntotas verticales, por lo tanto, dos discontinuidades de salto infinito. Puede ocurrir que el denominador tenga varias soluciones, pues varias discontinuidades, no hay ningún problema. Como en este caso. Si tuviéramos que representarlo, pues sí sería recomendable mirar hacia dónde tiende la función
por la izquierda y por la derecha de cada uno de esos valores que me ofrecen una discontinuidad, pues para poder dibujarla, saber si la función se va a menos infinito o se va a más infinito. Y luego está este caso, lo mismo, cojo el denominador, lo igualo a 0 y me sale x igual a 2. Luego ya sé que es algo entre 0, pero ¿qué algo es ese? Sustituyo en la función y cuando x es 2 me queda arriba, curiosamente, 2 al cuadrado que es 4 menos 4, 0, me queda 0 partido de 0. Entonces, ojo, que esto no es una asíntota vertical, es una discontinuidad distinta. Tendría que resolver el límite para ver hacia dónde tiende la función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Resuelvo el límite de esa función cuando x tiende a 2. Y cuando me salía 0 partido de 0, lo que intentábamos era factorizar. Entonces, al factorizar arriba, se ve que es una igualdad notable, x cuadrado menos 4 es x más 2 partido de x menos 2. Y al haber factorizado así, ya se revela, queda al descubierto, cuáles son los factores, que serían este y este, que me están anulando tanto el numerador como el denominador. Al sustituir la x por 2, estos son los causantes de tener un 2 menos 2 que es 0. Entonces estos factores ahora se dividen y ya me queda el límite cuando x tiende a 2 simplemente de x más 2, que es 2 más 2, que es 4. Luego sé que la función no se va al infinito ni al menos infinito, se va hacia el 4. Ojo, que en realidad, cuando x es igual a 2, hay un punto en blanco y el punto está situado en las coordenadas 2, 4, porque yo veo que el límite de la función es 4, o sea, la función tiende a ir a 4, aunque realmente no llega al 4 porque me queda 0 partido de 0 y es punto en blanco, pero la función tiene ganas de ir hacia el 4, ¿vale? Luego en las coordenadas 2, 4 dibujamos un punto en blanco y entonces esta discontinuidad ya no es de salto infinito, ya es una discontinuidad evitable. De hecho, la función pues es así, ¿lo veis? ¿Vale? Al final, al simplificar, simplemente queda una recta y en el punto de coordenadas 2, 4, pues queda 0 partido de 0, que es una especie de indeterminación que no podemos llegar a representar, pero sabemos que esa indeterminación tiene lugar en las coordenadas 2, 4. Funciones exponenciales, pues que son del tipo, por ejemplo, 4 elevado a x. Aquí también hay muy buenas noticias. Las funciones exponenciales son continuas en todo R. Es decir, fijaos esta función, da igual el valor que metáis en la x que nunca va a dar problemas. Cuando x sea 0, pues 4 elevado a 0 es 1. Cuando x sea negativo, pues no pasa nada. 4 elevado a menos 1 es 1 partido de 4, es 0,25. Pero siempre me da un valor y nunca me va a dar la calculadora error, meta lo que meta en el valor de x. Así que las funciones exponenciales no dan problemas de discontinuidades. Funciones con radicales. A ver, como por ejemplo esta. Bueno, hay que distinguir dos casos. Si la raíz es de índice par, como esta que veis, ya sabéis que la función no existe en los valores de x que hacen el radicando negativo. No hay raíces cuadradas de menos 7, de menos 2 o de menos 10. Entonces, solo existe la función cuando x es 0 o mayor, o cuando, por así decirlo, cuando el radicando, cuando lo que hay dentro de la raíz es 0 o mayor. De hecho, esta raíz es así. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es esta? Mirad, esta raíz tiene valor para 0, la raíz de 0 es 0, la raíz de 1 es 1, etcétera, etcétera, pero para valores negativos no existe. Entonces, la función es continua en todos los valores, pero en el 0 no, porque yo tengo límite cuando tendemos a 0 por la derecha, ¿lo veis? La función desde la derecha tiende a un valor que es el 0, pero por la izquierda no tiene límite. No es que no coincidan los límites laterales, es que le falta un límite lateral. Y si recordáis, esto era una discontinuidad de segunda especie. Cuando no existe alguno de los límites laterales, se llamaba discontinuidad de segunda especie. Ahí no es que tenga que levantar el lápiz, es que el lápiz tiene que empezar en el punto cero. A la izquierda no puedo hacer nada, a la izquierda no puedo escribir nada con el lápiz, ¿vale? La función en el punto cero le falta uno de los límites laterales, luego discontinuidad de segunda especie. Sin embargo, por ejemplo, una raíz cúbica o raíces de índice impar no tienen este problema. Si la raíz es de índice impar, la función es continua en todo R, porque aunque metáis valores negativos, os va a dar un resultado, no hay problema. Cogéis la calculadora, hacéis raíz cúbica de menos 14 y os va a dar algo, ¿vale? No hay problema, luego ahí ya sí que serían continuas para todos los valores reales. O sea, solo dan problema las raíces de índice par. Funciones logarítmicas son bastante parecidas a las raíces, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, la más básica, logaritmo de x, pues sabéis que esta función solo existe para valores de x positivos. Tampoco funcionaría con el 0. Si cogéis la calculadora y hacéis logaritmo de 0, te pone error. Y si pones logaritmo de un valor negativo, también te pone error. Luego, las funciones logarítmicas no existen para aquellos valores de x que hacen el argumento negativo
o 0. Esta es la diferencia con las raíces de índice par, que sí que aceptaban la raíz de 0, pero el logaritmo no acepta el logaritmo de 0. De hecho, la función logarítmica es de esta manera. Fijaos que cuando x es 0 no tiene un valor concreto, la función se ha ido a menos infinito. Hay una asíntota ahí vertical y no llega a valer, no tiene una imagen la función para x igual a 0. Pero nos ocurre lo mismo que antes. La función, el tramo que estamos viendo es continua en todos sus puntos. O sea, para valores mayores que 0 la función es continua. Pero para x igual a 0, ¿qué ocurre? Que por un lado yo tengo un límite lateral, que va a menos infinito, por cierto, pero existe. Pero a la izquierda del 0 no existe. Entonces ni siquiera puedo ver si los límites laterales coinciden o no, si hay un salto finito o infinito. No, es que no existe. Entonces vuelve a ser una discontinuidad de segunda especie, porque uno de los límites laterales no existe, ¿vale? Esto es lo que ocurre con las funciones logarítmicas, que es muy parecido a lo que ocurre con las funciones con raíces de índice par. Luego, funciones trigonométricas. Pues a ver, hay discontinuidades en aquellas funciones que implican una división. ¿Qué significa esto? Pues mirad, si yo tengo la función seno de x, la función coseno de x, etc., estas no dan ningún problema. De hecho, por ejemplo, esta es la función seno de x. Veis que es absolutamente continua, se puede dibujar en un solo trazo. No tiene interrupciones, no tiene saltos, etc., ¿vale? Pero la función coseno de x tiene la misma forma, aunque está desplazada, tiene la misma forma. Pero la función tangente de x, ¿qué le ocurre? Que en realidad tangente de x es una división, es seno partido de coseno. Entonces, como es una división, cada vez que el denominador dé 0, ya tengo problemas. Tengo un cociente, una división de algo partido entre 0. ¿Y cuándo es 0 el coseno de x? Pues para el ángulo de 90, bueno, lo estáis viendo aquí, mirad, en 90 grados, en 270 grados, en menos 90, menos 270. Cada vez que tengo esos valores que hacen que el coseno sea 0, tengo una división entre 0 y eso es una asíntota vertical, ¿vale? Tendré número partido de 0 y entonces fíjate si esta función tiene muchísimas discontinuidades. Cada 180 grados me presenta una nueva discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Se ve que son discontinuidades de primera especie de salto infinito, porque la función tiende a más infinito o a menos infinito según esté por la izquierda o por la derecha del valor en cuestión que presenta la discontinuidad, ¿vale? Lo mismo con cosecante. ¿Cuál era la cosecante? La cosecante era la inversa del seno. Entonces, como es una división, cada vez que el seno dé 0, tengo 1 partido de 0. Y entonces ya tengo de nuevo saltos, o sea, discontinuidad de primera especie, salto infinito. El seno era 0, en 180 grados, en 360 grados, etc. Luego, una vez más, cada cierto intervalo regular tengo una discontinuidad, una asíntota vertical y discontinuidades de primera especie, salto infinito, ¿vale? Esto para las funciones trigonométricas que implican una división. Funciones definidas a trozos. Estas son las grandes reinas de los ejercicios de discontinuidades, porque pueden presentar un sinfín de discontinuidades y habrá que estudiarlas. Pueden presentar distintos tipos de discontinuidades. Por ejemplo, imaginaos esta función. Está definida a trozos. Cuando x es menor que 1, la función vale x cuadrado. Y cuando x es mayor o igual que 1, vale x más 3. Es como una función que cojo un trozo de parábola y un trozo de recta. ¿Cuál es el problema? Que para valores menores que 1, si yo hago el límite de esta función cuando x tiende a 1 por la izquierda, si me acerco a 1 por la izquierda, cojo la función x cuadrado. Pues sustituyo y me da 1 al cuadrado, que es 1. Y si cojo valores de x por la derecha del 1, o sea, si me estoy acercando desde la derecha, para valores mayores que 1, quiero decir, el límite de la función cuando x se acerca a 1 por la derecha, pues sustituyo en el tramo de abajo, x más 3 sería 1 más 3, que es 4. ¿Qué ocurre? Que si me acerco por la izquierda tiendo a 1, si me acerco por la derecha tiendo a 4, pues obviamente ahí hay un salto finito, porque es un salto del 1 al 4, pero hay una discontinuidad de primera especie, salto finito. Cuando los límites laterales no coinciden, tengo una discontinuidad de primera especie. Puede ahora que me ocurra esto, fijaos, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda sería x al cuadrado, pues 1 al cuadrado, que es 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha sería x, sustituir simplemente el x por 1 y da 1. Estupendo, los límites coinciden ya, pero fíjate que no me han definido qué ocurre exactamente cuando x es igual a 1. Cuando x es menor que 1 es x cuadrado. Cuando x es mayor que 1 es x. Pero ¿y cuando x es exactamente 1, qué cojo? Pues como no me lo han definido, no puedo coger nada. Entonces lo que ocurre ahí es que tengo un punto en blanco, porque no me han dicho cuánto vale la función cuando x es 1. Entonces, como no me lo han dicho, pues no hay imagen de esa función cuando x es 1 y se me queda una función así de extraña. Aunque los límites laterales coincidían,
me falta por saber el valor de la función exactamente en ese punto. Y entonces esto es una discontinuidad evitable de las de punto en blanco. Más cosas que pueden ocurrir, pues fíjate por ejemplo esto, tengo la función x cuadrado si x es menor que 1, para valores menos que 1, y la función x menos 2 si x es mayor que 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hay un salto entre el 1 y el 3 que tampoco me han definido la función. O sea, si x es menor que 1, una parábola. Si x es mayor que 3, una recta. Y entre 1 y 3, ¿qué ha ocurrido? Pues que no tengo función. Entonces, aunque esos tramos que veis dibujados sean continuos en la parte que corresponde a esos trazos, ¿qué pasa en el punto x igual a 1? Pues que tengo un límite por la izquierda, pero por la derecha no existe. ¿Qué pasa en el punto x igual a 3? Pues que tengo límite por la derecha, pero por la izquierda no existe. Entonces son casos de discontinuidades de segunda especie, porque en estos puntos no existe uno de los límites laterales, por lo tanto no puedo ni siquiera ver si los límites coinciden ni nada, ¿vale? Y por último, composición de funciones. Voy a ser muy breve con esto. Mirad, habíamos dicho que las funciones exponenciales no tenían problemas de dominio. Claro, 4 elevado a x, pero si en vez de 4 elevado a x te pongo 4 elevado a logaritmo de x, o sea, estoy componiendo funciones dentro de una función exponencial, estoy introduciendo un logaritmo. Claro, pues entonces el logaritmo sí que tenía sus propios problemas de discontinuidad, ¿no? Que era que los valores de x tienen que ser mayores que 0. Aunque la función es exponencial, dentro me han metido una función logarítmica y por lo tanto tiene sus problemas de discontinuidad. No puedo hacer logaritmo de menos 2, pues por supuesto tampoco puedo hacer 4 elevado al logaritmo de menos 2, me daría error. Lo mismo con las raíces. Yo sé que la raíz de x solo existe para valores positivos de la x. Ahora, si en vez de raíz de x me ponen raíz de x más 1 partido de x menos 2, como encima es una fracción, tampoco existe cuando el denominador se anula. Entonces tampoco existe cuando x es igual a 2. Así que tengo dos tipos de discontinuidades. Primero, que tengo que conseguir que el radicando sea positivo, pero además, cuando x es 2, también tengo otra discontinuidad diferente, que sería una asíntota vertical. Esta función, que es una función definida a trozos, que fijaos, cuando x es menor que 1 me da 1 al cuadrado, que es 1, y cuando x es mayor que 1 me da 1 más 3, que es 4. Luego es un tipo de discontinuidad que tiene un salto finito, lo hemos visto antes. Ahora, si en vez de ponernos estas funciones encima me añaden una función racional, pues aparte de la discontinuidad que tenía cuando x es 1, que era una discontinuidad de salto finito, encima cuando x es 2, tiene otra discontinuidad que es de 3 partido de 0, o sea, asíntota vertical, discontinuidad de primera especie, salto infinito, ¿vale? Y ojo, porque estas funciones definidas a trozos las van a poner mucho, porque dentro de estas funciones pueden poner cualquiera de las otras y además está el añadido de la dificultad de ver los límites laterales. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1 en este ejemplo por la izquierda o por la derecha? ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esos son las funciones elementales que nos van a caer, luego es importante conocerlas, y los tipos de discontinuidades que tenemos que analizar en cada una de ellas. En el siguiente vídeo ya vemos ejercicios y veréis que es mucho más sencillo, cuando tengamos todo esto en mente, mucho más sencillo que la sensación que a lo mejor tenemos ahora.